Gracias, hermano Daniel, por su presentación y a nuestro hermano por la oración. Amado pueblo de nuestro Dios, paz a vosotros, sean tan amables, ocupen sus lugares y tengan su Biblia a la mano, hermanos. Aquí está la Biblia a la mano. Aquí está el cuaderno con la fecha y las lecciones que vamos teniendo a cabo cada sábado. Saludamos a nuestros hermanos que están por Zoom, nuestros hermanos que están por Facebook, nuestros hermanos que están por YouTube. Todos sean bienvenidos y un paz a vosotros. Pues ya que ocupamos un espacio, hermanos, para tener a nuestra mano nuestro cuaderno, nuestro lapicero, si nos gusta apuntar, hermano, nuestra Biblia física a la mano, pues nos hemos de disponer a estudiar una lección más de nuestro cuaderno. Hoy estamos el último sábado del mes de febrero, 26 de febrero del año 2022, página 20, y el estudio de esta mañana, la lección que corresponde es las guerras de Israel y las luchas cristianas, hermanos, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos corresponde llevar a cabo en esta mañana, el estudio, y como siempre, hermanos, ponemos unas diapositivas, vamos a ocuparlas, pues en esta mañana vamos a ver las guerras de Israel y las luchas cristianas, hermanos. Israel luchó con pueblos que estaban ocupando la tierra que Dios le prometió. Pero había una razón, hermanos. No nada más fueron a quitarle sus tierras y ya, había una razón. Dios, pues de alguna manera se lo dijo al padre Abraham, se lo profetizó y había una razón que más adelante hemos de ver. ¿Quiénes eran esas gentes? ¿Qué hacían, hermanos? Y cómo es de que Dios dijo, bueno, pues extermínenos a todos, porque su maldad ya ha llegado hasta mí. Entonces, hermano, eso es lo que, eso fueron guerras literales, guerras físicas que tuvieron, hermanos, y principalmente el que entra a la tierra prometida. No, no que no haya habido guerras durante la travesía de esos 40 años en el desierto, las hubo, pero Moisés estaba al frente y mandaba a su general, por decirlo así, que era Josué, y Josué entraba a las batallas. Pero cuando entra a la tierra prometida, ahora ya Josué es el líder, ahora es el que lleva la batuta, es el guía, hermanos, le pasa, le pasa el mando Moisés, porque él no entró a la tierra prometida, y entonces Josué va caminando en guerras, batallas, y va conquistando la tierra, hermanos. Y ahí dice el libro de Josué que 31 reyes este, luchó contra ellos y a todos los venció porque Dios era con él. Además de que delante de ellos iba un mueble muy especial, un mueble muy importante, que no es otra cosa más que el arca del pacto, como lo vemos aquí, lo hemos de ver a través de nuestra lección. Pues hermanos, vamos a pasar a nuestras diapositivas que tenemos aquí y las vamos a ver a la luz de la palabra de nuestro Dios. Entonces, aquí están, hermanos, como ustedes pueden ver, ¿sí? Dice aquí la libertad de Israel, el símil de nuestra libertad. Lo que estamos estudiando, hermanos, alegorías, tipos, similitudes, paralelos y todo ello es parte de la gramática. Y entonces Israel luchó, pero Dios era con ellos. Y hoy el cristiano lucha, ¿sí? También, no físicamente, pero tiene una guerra espiritual. Entonces, eso es lo que tenemos para esta mañana y tenemos un objetivo. Y antes de verlo, hermanos, pues está nuestro hermano Marcos y su familia. Vamos a pedirle que los primeros dos párrafos, cuando le toque, estén listos para que le den lectura los primeros dos párrafos.
el tercero y cuarto párrafo, nuestro hermano Daniel, y el quinto y el sexto párrafo, su servidor le dará lectura. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestra lección de esta mañana? Dice aquí, comprender que la lucha del pueblo de Israel para poseer la tierra prometida es una analogía de nuestras luchas diarias para obtener el reino de Dios y la corona de la vida eterna. Sí, pues lo dice el material exegético, explicativo que hemos de leer en unos momentos más. Amados hermanos, ellos lucharon por una tierra que iban a tenerla temporalmente, ¿sí? Pelearon, hermanos. Así que tenían que ser diestros con un arma, tenían que tener confianza y, hermanos, porque si no sería imposible vencer al enemigo, ¿sí? Así también tenemos que comprender que las luchas físicas que tuvieron y que Dios era con ellos, Dios estaba con ellos, el arca iba con ellos físicamente, es una comparación de nuestras luchas diarias. Nuestras luchas diarias, hermanos, son luchas espirituales para poder obtener el reino de Dios y tener la vida eterna, como lo tenemos aquí dentro de la escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. Entonces, ese debe ser nuestro objetivo, que llegar a esa comprensión, que es una comparación, hermanos, de esas luchas que tuvieron. Hoy en día, la iglesia tiene esas luchas, no físicas, pero sí espirituales. Y también lo vamos a ver en algunos textos y en lo que llegó a decir el Maestro, nuestro Salvador, nuestro Señor, Cristo Jesús. Así que, hermanos, pues tenemos aquí una lectura de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Dice la lectura, y los invito a que tomen sus Biblias todos, hermanos, y tengamos esta lectura ya en los últimos momentos, ya, hermanos, en el tiempo de la vida de Moisés. Se dicen esas palabras en el libro de Deuteronomio en el año de 1451. Pero vamos a leerlo, hermano, la edad que tenía y lo que muestra aquí la palabra de nuestro Dios. Dice Deuteronomio capítulo 31 del verso 1 hasta el versículo 8. Y fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y díjoles: de edad de 120 años soy hoy día. No puedo más salir ni entrar. A más de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, él pasa delante de ti. Él destruirá estas gentes delante de ti y las heredarás. Dice aquí, Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, rey de los amorreos, y con su tierra, que los destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y díjole: a vista de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que les había de dar, y tú se la harás heredar. Y Jehová es el que va delante de ti. Él será contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Amén. Hermanos, 120 años era la edad de Moisés. Dice: soy grande en edad, no puedo salir ni entrar. A más, Dios me dijo, con la lección que vimos la semana pasada,
tú no pasarás este Jordán. No vas a tu pie no va a pisar la tierra prometida. Pero algo hoy muy importante, dice, Moisés le dice al pueblo, está Josué y están todos, hermanos. Jehová tu Dios, dice, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas gentes delante de ti y pasará delante de ti como Jehová ha dicho. ¿Sí, hermanos? Y como Jehová hizo cuando estaba Moisés que iba al mando, ¿qué le hizo a Seón? ¿Qué le hizo a Og? ¿Qué le hizo a los amorreos? Los destruyó, hermanos, y los entregó Jehová delante de vosotros, dice. Por eso dice el verso 6 algo muy importante: esfuérzate, cobrad ánimo, no temas, no tengas miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo, no te va a dejar ni te va a desamparar. Y en ese momento, hablando al pueblo, llama a Josué y le dice a vista de todos ellos, anímate, esfuérzate, ¿sí? Porque tú vas a entrar con este pueblo a esa tierra que juró Jehová a vuestros padres, ¿sí? Y acuérdate que Jehová es el que va delante de ti. Él va a ser contigo como fue contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides, dice aquí, hermanos, palabras que el siervo Moisés le dijo al pueblo, le dijo a Josué que iban a pasar la tierra prometida. Él va contigo, ¿sí? Él es el que va a pelear. Él va a destruir esa gente de delante de ti y tú las vas a heredar, ¿sí? Y Josué es el que pasará delante de ti como Jehová lo ha dicho, hermano. Entonces, esto es muy importante verlo, hermanos, todas esas gentes que vemos aquí a la luz de la palabra de nuestro Dios. ¿Y quiénes eran esas gentes que esa tierra que iban a heredar, que estaban a un paso ya de entrar a ella, hermanos? Dice Génesis eh, capítulo 15, cuando Dios le habla al padre Abraham, le dice estas palabras, ¿sí? Le dice todo esto a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, cuando le dice, hermanos, ¿sí? Que le iba a dar una tierra, que lo había sacado de, de aquella tierra de Ur de los Caldeos, ¿sí? Dice aquí el verso 13, capítulo 15, verso 13 de Génesis. Entonces dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Iba transcurriendo el tiempo, hermanos. Ya Abraham había salido de Ur, ya iba en camino a aquella tierra. Dice el verso 14, mas también a la gente a quien servirán, juzgaré yo, y después de eso saldrán con grande riqueza. Dice aquí, verso 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Dice aquí entonces, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Y verso 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates, los cineos, los ceneseos y los cadmoneos y los eteos y los fereceos y los rapaitas y los amorreos y los cananeos y los gergeseos y los jebuseos. Pasado eh, un tiempo de 430 años más exacto, hermano, porque aquí ya cuando le habla ya está transcurriendo el tiempo, eh, iban a entrar, iban a volver a esa tierra prometida, como le dijo Abraham. Y estos eran los habitantes
que estaban contra quienes iban a luchar. ¿Y por qué iban a luchar? Porque ellos habían hecho abominación delante de Jehová. Todavía la maldad no estaba, dice aquí a través de la escritura. La maldad iba a subir delante de ellos y cuando entraran a la tierra prometida, como su líder iba a ser Josué, entonces, hermanos, es porque la maldad había rebasado y contra ellos iban a pelear. Dios los iba a deshacer porque ellos, hermanos, hicieron cosas que, que, que ofendieron a nuestro Dios, hermanos, porque Dios es el creador de todo y Dios desde un principio ha tenido leyes y no existía el pueblo de Israel. Estaba todavía el padre Abraham y dice aquí en Levítico 18:1, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos, porque ellos, sus estatutos que tenían, hermanos, eh, eran, eran cosas, hermanos, nefandas, cosas, malas, hermanos, que ellos hacían delante de Jehová, dice aquí a través de la escritura. Esto es lo que hacían estas gentes, dice el verso 21. Y no des de tu simiente para hacerla pasar por el fuego a Moloc. No contamines el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ellos a sus deidades, a sus hijos vivos, los echaban al fuego, hermanos. Y le dice Dios, todo esto hacen ellos, no lo hagas tú. Dice aquí, 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Se practicaba allá, hermanos, la homosexualidad. Se practicaba lo que hoy conocemos como el lesbianismo. Eso es una abominación delante de nuestro Dios. La zoofilia lo practicaban esas gentes con la que Dios guerrió y peleó a través de Josué. No te dice aquí, ni con ningún animal tendréis ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ahuyentarse con él, es confusión. Todo esto hacían esas gentes, hermanos, que la maldad, cuando llegó a nuestro Dios, las exterminó. Verso 24, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, porque en todas estas cosas se han ensuciado las gentes que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis derechos, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que peregrine entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de la tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. A esa tierra, a esos habitantes estaba contaminada la tierra. Y dice aquí el verso 28, y la tierra no os vomitará por haberlas contaminado, como vomito a las gentes que fue antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren, será cortada de entre su pueblo. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo de las prácticas abominables que tuvieron lugar antes de vosotros, ni os ensuciéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Hermanos, en Génesis 18, vemos quiénes eran esos habitantes. Y en la cuarta generación iban a regresar al paso de más de 400 años, porque la maldad de ellos todavía no había subido a nuestro Dios. Y cuando ya sube, Dios hace juicio con ellos a través de su pueblo. Por eso fueron esas guerras. Por eso los exterminaron, porque ensuciaron la tierra y la tierra los vomitó y Dios los deshizo, hermanos. ¿Por qué? Porque su maldad rebasó, había sido grande. La zoofilia, el homosexualismo, el lesbianismo, las deidades, los egipcios, hasta Faraón dijo, ¿y quién es Jehová?
cuando él sabía quién eran los dioses egipcios que ellos tenían, y cómo era que conocía tantos dioses los egipcios y no podían conocer la grandeza del Dios todopoderoso, del Dios omnipotente. Por eso hizo juicio allá en Egipto, sacó a su pueblo, hermanos, pasó por algunos pueblos, hubo algunas guerras, y ahora Josué entra y tiene que hacerle batalla. Pero como vimos en la lectura bíblica, yo seré contigo, dice aquí, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Yo voy a destruirlos. Tú camina hacia adelante, ten confianza, sé valiente, porque yo los he entregado delante de vosotros y haré con ellos conforme a los mandamientos, con todo lo que sean firmes, tengan fortaleza, tengan confianza, no teman, no se aterroricen ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te va a dejar y nunca te va a desamparar. Y estas palabras llama a Josué, hermanos, y se las dice a Josué, tanto que lo vemos, hermano, en Josué capítulo 1, que lo encontramos aquí dentro de la escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Aquí estas mismas palabras las volvemos a encontrar como en la lectura bíblica que tuvo nuestro hermano, ¿sí? Dice el libro de Josué capítulo 1, verso 1. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés es muerto. Levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta la gran mar, del poniente del sol será vuestro término. Nadie te podrá hacer frente con todo en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos, y ya lo vimos en Génesis 15. Solamente que te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que comprendieres. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, como lo hacía Josué cuando estaba Moisés. Hermanos, cuando hicieron el becerro de oro, él estaba en la cumbre esperando a Moisés. Cuando hubo el tabernáculo, él siempre estuvo cerca de ese tabernáculo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres, hermano. Esta es la orden, y que se escogió a este hombre para que fuera muy valiente, como lo encontramos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, pues esa es la introducción de la lectura bíblica que tenemos aquí a la luz de la palabra de nuestro Dios. Tenemos un verso de memoria. Comenzamos con nuestros hermanitos de la familia de nuestro hermano Daniel, la familia Márquez Rodríguez. Seguimos con la familia de nuestro hermano Mar Anthony. Paréceme que vi a nuestro hermano David Calderón. Parece que, y continuamos con nuestro hermano David Calderón con el verso de memoria. Hebreos 13:5. Adelante, hermanos. Sí, vamos a leerlo todos juntos. Dice: sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Amén. Amén. Dios los bendiga
Adelante, hermano Mar Anthony, con la familia Márquez, Aguilar Márquez. Adelante, hermanos. Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de los presentes, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Amén. Amén. Dios los bendiga. Hermano David. Hermano David. Adelante, hermano David. Sí, hermano. Dice, sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13, versículos 5. Amén. 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 Que Dios bendiga a nuestros hermanos. Pues sí, hermanos, aquí hay una lucha espiritual. ¿Por qué este verso, hermano? ¿Por qué hay alrededor, híjole, y puros dólares, hermano? Y billetes, creo que son de a 100, paréceme, ¿verdad? Dice que, ¿cómo debe ser nuestra costumbre de nosotros? Sin avaricia. Que debemos de estar contentos con lo que tenemos, hermano. Porque Dios, como le dijo a Moisés, como le dijo a Josué, para tener la tierra temporalmente, hermano, y conquistarla, y vencer a tantos reyes poderosos con grandes ejércitos, también nos los dice Dios a nosotros. No te desampararé, no te voy a dejar. Siempre voy a estar contigo. Solamente recuerda que tienes que tener, tú tienes el testimonio de Dios, y el testimonio de Dios son sus mandamientos, sus leyes, para que te vaya bien, para que camines, transistes por este mundo y que vas a tener muchas batallas. Aquí podríamos decir, hermanos, del trabajo en el día sábado. ¿Cuántos hermanos no tienen ese batallar, verdad? Porque en el trabajo les exigen el día sábado. Pero ¿cuántos hermanos no han dicho? No, me espero, confío en Dios, y han encontrado un trabajo podríamos decir, de lunes a viernes, hermanos, o intercambiar, ¿verdad? No te trabajo el sábado, pero te trabajo el domingo, porque Dios dijo que no me va a desamparar, no me va a dejar, y Dios no va a dejar que mi familia pase hambre. Dios me va a dar un trabajo. Dios en mi mente debe de resonar eso que Dios dijo, no te desampararé, no te dejaré. Lo que está diciendo el escritor de los Hebreos, hermanos, está tomado de Josué capítulo 1, está tomado del Antiguo Testamento, porque Dios en cuántas ocasiones no dijo, no te voy a desamparar, no te voy a dejar. Sé valiente, esfuérzate, sé esforzado, ten fe, ten confianza. Esos hombres, hermanos, que fueron a la batalla, tenían que ser diestros, hermanos, en las armas, porque si no, era imposible vencer al enemigo. Es cierto, Dios iba con ellos, Dios peleaba la batalla, pero si hubiera alguna vacilación, alguna duda en el que estaba al frente, iba a desanimar al pueblo. Por eso hay una ley allá en Deuteronomio que dice, el tierno de corazón, si alguien es tierno de corazón y va a la guerra, mejor vuélvase, regrésese a su casa. No puede contagiar a todo el ejército, porque el ejército bajaría su autoestima, su confianza, y contaminaría a muchos, y vendría la derrota. Así que eso lo encontramos aquí dentro de la escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios, hermano. Entonces, nuestro Dios no es de que hizo la guerra porque sí. Nuestro Dios le está diciendo a Abraham, hermanos, apenas, ¿cuánto tenía de haber salido de Ur de los Caldeos? No tenía ni 20 años, hermanos. Muy poco tiempo. Y ya le está diciendo, esta tierra te la voy a dar. Pero esta tierra la habitan estas gentes. Pero esta tierra, su maldad de estas gentes, hasta que llegue a mí, yo los voy a destruir. Y tú a la cuarta generación vas a venir. Entiendo yo, hermanos,
que pasado más de 400 años sucedió esto que nuestro Dios le dice, y por eso él les anima, él les hace ver que deben de ser muy valientes, como lo encontramos aquí dentro de la Escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, pues tenemos los primeros dos párrafos, a cual le vamos a pedir a nuestros hermanos que les ha tocado, y los últimos dos párrafos, pues se los vamos a dar a nuestro hermano David y a su familia, los últimos dos párrafos, el párrafo 5 y 6, hermano David. Así que tenemos el párrafo 1 y el párrafo número 2 a la familia Aguilar Márquez para que le den lectura a estos dos párrafos y seguimos avanzando en nuestra lección de esta mañana. Adelante, mis hermanos, con el párrafo, primer párrafo y segundo párrafo, hermano Marco. Sí, no podemos considerar que las luchas que pasan los miembros de la iglesia sean exactamente iguales a las experiencias de Israel. Sin embargo, aquellas son ejemplo para nuestros días. Primera de Corintios 10:11. Incluso podemos considerar que el castigo de apedreamiento ejercido sobre los pecadores es también un ejemplo para nuestros días. Por supuesto, nosotros no seríamos capaces de apedrear a ningún pecador, pues las luchas de hoy son espirituales. Efesios 6:12. Amén. Cuando Moisés le entregó la dirección del pueblo a Josué, le entregó un cargo muy importante, entre muchas otras cosas. Josué fue elegido porque había visto lo que Dios había hecho con su pueblo, y eso despertó en él una gran confianza y fidelidad por el Creador. Tenían la seguridad de que bajo la dirección y protección de Dios todo era posible. Josué fue un hombre de verdadera fe, y aunque el ministerio que se le había encomendado era muy difícil, él sabía que Dios entregaría la tierra prometida en manos de su pueblo. Josué 1, del 1 al 5. Amén. Muy bien, hermanitas, muy bien, no se equivocaron, muy clarita la lectura. Gracias, hermanitas Aguilar, las hermanitas Aguilar, adelante, muy bien, gracias. Pues, hermanos, ¿qué nos dice estos primeros dos párrafos? No es igual, ¿verdad? A las experiencias que tuvo el pueblo de Israel cuando entró a conquistar la tierra con Josué, ¿sí? Pero son ejemplos, ¿por qué? Porque lo dice la palabra de nuestro Dios. Aquí está, hermanos, lo que dice, ¿verdad? ¿Quién no ha leído primer carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, hermanos, de todo lo que le sucedió al pueblo de Israel? Lo encontramos aquí dentro de la Escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Dice el verso 11, y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición o amonestación, dice aquí, en quienes los fines de los siglos han parado. ¿Sí, hermanos? Advierte el escritor de la carta a los Corintios, que es el apóstol Pablo, dice, todo esto que le aconteció a ellos es en figura, como en este caso que estamos viendo esta alegoría, ¿sí? Dice, y son escritas para amonestarnos, hermanos, ¿sí? Para instruirnos, dice aquí, en quienes los fines de los siglos han parado. Entonces, tuvieron guerras físicas, pero como dice aquí, hermanos, a través de este texto, ¿verdad? Que tenemos otra cita aquí. Dice aquí, a través de la Escritura, hermanos, apedrearon a los pecadores en el régimen de Moisés. Sí, Moisés era duro y lo que Dios le ordenaba lo tenían que hacer. Sí, también es un ejemplo para nuestros días. No en el caso de que nosotros habíamos apedrear a alguno que sea pecador. No, hermanos, era un pueblo duro, era un pueblo que pasó
más de 215 años, hermanos, en Egipto, y de esclavos 144 años de dura servidumbre. Y aprendieron muchas cosas allá, donde no guardaban ningún mandamiento de nuestro Dios. Aprendieron la idolatría. Entonces, Dios tenía que ser severo con ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, hermano, la lucha de nosotros ya se transfiere ahora en lo que dice la carta a los Efesios, como ya lo hemos leído en definidas ocasiones, ¿verdad? No es, hermanos, no es contra el hermano, no es contra la hermana, no es contra el niño de los hermanos que en algún momento, pues, eh, este, eh, pueden, hacer ruido dentro de la iglesia, porque nuestra lucha es interior y nuestra lucha es exterior también, hermano, en la parte física también. Pero hablando de estas luchas cristianas, hermanos, son espirituales por lo que dice el verso, ¿sí? Verso 12 de la carta a los Efesios del capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires, dice aquí a través de la escritura. Es algo imperceptible, hermanos. Son el demonio de la inseguridad, de no creerle a nuestro Dios, hermanos, de no creer lo que leemos, lo que Dios dice, que no nos va a desamparar, que nunca nos va a dejar, de que luchemos contra nosotros mismos, de que luchemos exteriormente, hermanos, que en un trabajo, con los compañeros, con los vecinos, en fin, muchas cosas, pero que nuestra lucha es espiritual, hermanos, contra todas esas potestades que están en el aire. Dice aquí, pensamientos que a veces llegan a venir, hermanos, de desánimo, de no continuar, de lo que estamos viendo de esta pandemia, de que las iglesias, hermanos, que estamos, que abrimos, que no abrimos, al menos nosotros estamos esperando, hermanos, dos semanas más para ver cómo evoluciona esto, hermanos, porque el cuidado debe de ser el mismo, aunque estemos en semáforo verde, tiene que haber distancia, tiene que haber el gel, tiene que haber la pistola, tiene que haber, no es semáforo verde y ya cero, ya no hay restricciones, no, tiene que haber las mismas, como si estuviéramos en semáforo rojo, como si estuviéramos en naranja, en amarillo. Así que todo esto todavía no se acaba. El desesperarnos, hermano, el ver la situación y hasta cuándo vamos a seguir así, pues hermanos, es algo que contra ello tenemos que luchar, contra ello tenemos que avanzar, porque no fue fácil para Josué lo que él vivió, lo que él pasó. Y todo esto, hermanos, vemos que dice aquí que al le entrega la estafeta Moisés a Josué, el cargo era demasiado importante, pero también tenía su grado de dificultad. Así que, hermanos, ¿por qué fue elegido Josué? Hermanos, ¿qué vio Dios en él? ¿Se dio cuenta Moisés, Josué, todo lo que Dios había hecho durante esa trayectoria? Pues sí, él se dio cuenta, hermano, ¿sí? Entonces él sí tuvo confianza en nuestro Dios. Él dijo, sí, es posible. Él fue de los 12 espías, hermanos, de esos 12 espías que fueron a ver la tierra prometida. Él trajo un reporte diferente. Sí, dijo allá en Números capítulo 3, cuando los mandaron, hermanos, y cuando ellos regresan, sí es cierto, es una tierra que fluye leche y miel, y había gente
muy alta, de 2,5 metros, de 2,90, de 3 metros, como ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Y hasta trajeron un racimo de uva, hermano, y lo trajeron entre dos cargándolo con un palo para decir, miren, esto es, sí podemos, sí, y otros dijeron que no. Por eso Dios lo escoge, porque ve que él le tenía confianza a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Él tenía la seguridad de que bajo siempre la dirección y la protección de nuestro Dios, todo era posible. ¿Quién era Josué? Un hombre de fe. Lo demostró siempre, hermanos, siempre al lado de Moisés, siempre estaba con él, siempre Moisés lo llamaba, peleó contra Amalek, hermanos, lo mandó a algunas batallas, aquí lo hemos visto, aquí, hermanos, aquí hubo batallas en los días de Moisés, aquí hubo batallas, aquí también hubo batallas, hermano, todo esto, donde ustedes ven con Og, con Seón, aquí, todo esto, hermanos, que no los dejaban pasar, tuvieron que batallar, pero estaba Moisés al mando. Aquí, otra batalla, y ya cuando entran a la tierra prometida, pues hermanos, muchas batallas. Aquí tenemos los textos a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Dice Deuteronomio 9:3, ser Dios quien pelee por Israel, ¿sí? Y todos lo que Dios le mandó, no vayan a emparentar con ellos, no hagan alianza. Las guerras que tuvo Israel tenían un propósito. Nuestras batallas son espirituales y buscan que haya un crecimiento espiritual en todos los hijos de nuestro Dios. O sea, la prueba hace al hombre fuerte, lo hace valiente, como a ellos, hermanos, los hizo ser valiente. El propósito de las guerras era eso, hacerlos que tuvieran confianza, que no tuvieran miedo, que confiaran en nuestro Dios, en nuestro Padre Celestial. Así como hoy nosotros, hermanos, tenemos esas batallas, como nos dice Proverbios 28:4. Los que abandonan la ley alaban a los impíos, pero los que la guardan la ley luchan contra ellos. Cuando nos dicen algo que no está de acuerdo con la palabra de nuestro Dios, pues no nos quedamos callados, tenemos que decirlo, qué es lo que Dios ha mandado, qué es lo que Dios ha puesto. Entonces, de esta manera, hermanos, tenemos a este gran varón que se llamaba Oseas y luego se llamó Josué y que es escogido, dice aquí a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Todo esto que se le encomendaron era muy difícil, pero él dijo, Moisés le dijo personalmente delante de todo el pueblo cuando le entregó el mando, y Dios le habla a través del ángel a Josué y le dice, esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Y él, hermanos, él confía en que Dios le iba a entregar la tierra prometida en manos de su pueblo. Así que no temas ni desmayes, no te apartes de la ley de nuestro Dios, ¿sí? Siempre esfuérzate, sé valiente, ten confianza que tú vas a darle a este pueblo su porción de tierra a cada tribu cuando ya deshagan a todos los moradores, porque su maldad ha subido delante de mí y yo los voy a castigar, dice nuestro Dios. Imagínense, desde 430 años antes, hermanos, se lo dijo a Abraham, y pasan 40 años en el desierto, entran a la tierra prometida y ahora sí se va a cumplir la misericordia de nuestro Dios, porque Él tiene siempre paciencia, hermano, hasta que el ser humano rebasa ese límite de la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Ahora sí, vamos a pedirle a nuestros hermanitos, nuestros hermanitos Márquez Rodríguez, para que lean el tercero y el cuarto párrafo para que le den lectura. Así que adelante, hermano.
Por esta razón, la paciencia debe ser uno de los más grandes atributos del cristianismo. El apóstol Santiago llamaba nuestra atención poniendo como ejemplo a un labrador. Nos muestra cómo tiene paciencia para esperar. Es la que lluvia caiga y haga fructificar el grano. Ha depositado en la- Así es como Israel luchó para ganar su herencia temporal. Nosotros estamos luchando espiritualmente para obtener el reino de Dios y la corona de vida eterna. Una de Pedro 5:4. En muchas formas sus experiencias son semejantes al de la tierra prometida. Pudieron habitarla de forma segura solamente venciendo las fuerzas del mal que intentan perturbar nuestra vida. Podremos estar seguros de que habitaremos en paz en la tierra prometida del mañana. Romanos 12:21. Amén. Cuando los hijos de Israel marchaban de un lugar a otro o se lanzaban a nuevas conquistas, el arca de Dios iba con ellos. Cuando ellos cruzaron el Jordán, los varones que transportaban el arca entraron primero al agua. El agua se abría hasta que el arca entraba. En la destrucción de Jericó, el arca de Dios tuvo un papel muy importante. Cuando ellos iban a la guerra sin el arca de la alianza, Dios apartaba su vista de ellos y los dejaba que sufrieran la derrota. Esto es una magnífica lección para nosotros. El arca llevaba el testimonio de Dios, las tablas de la piedra sobre las cuales Dios escribió los 10 mandamientos y el libro de la ley que él había dictado a Moisés. Cuando nosotros entramos en una lucha espiritual, también saldremos vencedores si es que llevamos con nosotros el testimonio de Dios. Su testimonio está en nosotros por medio de la ley escrita en nuestros corazones y en esta forma podemos ser victoriosos en todos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, hablando de las luchas del pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida, pues aquí encontramos, hermanos, cuando ellos salen de Egipto. ¿En qué año? 1491. Pasan los 40 años, como yo les decía, hermanos. Y dice aquí por el que 10 exploradores, hermanos, pues la forma en cómo describieron, ¿verdad? Cómo estaba la tierra prometida, la cual recorrieron en 40 días. Lo encontramos en número 1474. Y Moisés recuerda que él dice, yo no voy a meter al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ya vimos que da la indicación a Josué. Moisés muere en ese mismo año que Israel entra a la tierra prometida. Y Israel entra en el año 1451, ¿verdad? Dice aquí la descripción del sometimiento de las naciones por mano de Moisés y Josué. Hasta aquí es el año de 1452 antes de la era común, y aún faltaban más regiones. Y aquí está, hermanos, aquí está con Moisés, Seón, rey de los amorreos, con Og, rey de Basán, y luego cuando Josué entra a la tierra prometida, 31 reyes, hermanos. Desde Josué capítulo 12, verso 9, empezamos con el rey de Jericó, y cuando ya con Moisés llevaban siempre el arca al frente, hermanos, ¿sí? Y la cuidaba solamente los sacerdotes descendientes de Aarón, eran los únicos que podían tocarla, que podían transportarla, que eran los únicos que la llevaban y al frente. Pero cobra más notoriedad con Josué, porque también la llevan al frente, y ella es la que dice aquí, a través de esto que estamos leyendo, hermanos,
Así que esto aquí usted puede ver en esta lámina los reyes, sus nombres y quién los derrotó, hermanos. Ya están ya pasando el Jordán, ya entrando a la tierra prometida, como usted lo ve aquí, son 31 y el último es el rey de Tirsa, dice aquí, y fue con Josué, como lo vemos aquí a través de la escritura. No limpió toda la tierra, quedaron muchos, ¿verdad? Pero eso es otra historia que podremos ver más adelante. Entonces, Israel luchó, sí, por esa herencia temporal, por que tuvo momentáneamente la tierra. Entonces, pues, hermanos, como dice Romanos capítulo 15, verso 4, que lo que antes fue escrito es para nuestra enseñanza. Así como Israel luchó, nosotros también tenemos una lucha espiritual. Nosotros también luchamos para obtener el reino, para obtener la vida eterna. Recuerden que anda alguien por ahí, hermanos, alrededor nuestro, buscando a quién devorar. ¿Y quién es este ser? No es otro más que el maligno, como lo dice aquí, la misma palabra de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, esto es lo que encontramos aquí dentro de la escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. Dice aquí el verso, y que cuando apareciera el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Habla para nosotros como ministerio y para todo el pueblo. Recordemos siempre esto, hermanos, ¿sí? Dice aquí la escritura, la palabra de nuestro Dios, verso 6 de Primera de Pedro capítulo 5, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Palabras similares a lo que encontramos allá en Josué capítulo 1. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Entonces, esto es lo que vemos y encontramos aquí a la luz de la palabra de nuestro Dios, a la luz de las Sagradas Escrituras, hermanos, ¿sí? Muchas experiencias son semejantes a las nuestras, ¿sí? Hermanos, aquí hay un ejemplo. Dice aquí, cuando los vencieron a los habitantes de la tierra prometida, entonces pudieron habitar de una forma segura. Solamente venciendo a las fuerzas del mal que intentan perturbar nuestra vida, podremos estar seguros de que habitaremos en paz en la tierra prometida del mañana, como la encontramos aquí. Y dice, por eso dice Romanos, ¿verdad, hermanos? Que hemos leído aquí. Romanos capítulo 12, que lo encontramos aquí a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 12, dice aquí, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Recuerda que tu lucha es espiritual. Puede ser interna o puede ser exterior, hermanos, por las palabras del maestro, por las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que encontramos en Mateo capítulo 10, cuando él habla, hermanos, de los enemigos de casa, ¿verdad? Que lo que encontramos dentro de la escritura, los que nos harán la guerra y que nosotros tenemos que ser bien astutos, hermanos, para poder vencer, como lo encontramos aquí, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Dice Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo que encontramos aquí, hermanos, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Dice aquí,
Verso 32. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que yo he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz sino espada, porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará, como lo encontramos aquí, dentro de la escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, tenemos que vencer las fuerzas del mal, porque eso nos perturba nuestra vida religiosa, ¿sí? Así que podremos estar seguros de que habitaremos en la tierra prometida del mañana, pero venciendo con el bien el mal, como lo encontramos en la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, aquí están algunos textos, hermanos, de este personaje, Oseas, que fue un instrumento de nuestro Dios, que fue un hombre lleno de confianza, un gran líder, que no era de corazón tierno, sino que era, hermanos, un guerrero muy valiente, como le vemos aquí, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Dice, por ejemplo, Hechos 7:45, a su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué a tomar posesión de las naciones que Dios arrojó delante de nuestros padres hasta los días de David. ¿Quién fue? Oseas. Josué. ¿Quién fue? Ayudante de quién? De Moisés. Como lo encontramos aquí. Dice que lo mandó Moisés a pelear con los amalecitas y los deshizo a filo de espada. Lo encontramos en Éxodo 17:3. Josué fue enviado a explorar la tierra prometida, al igual que Caleb. Su confianza siempre estaba puesta en Dios. Hermanos, lo encontramos en número 14:38. Él viene a ser el sucesor de Moisés, como lo encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, todo esto, hermano, es una comparación, una alegoría. Dice el Deuteronomio 24, porque el Señor vuestro Dios es el que va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros, hermanos, ¿sí? Fue con ellos, así que hoy, si nosotros tenemos lucha interna o externa, hermanos, recordemos que es espiritual. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, como el atleta para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, lo dice el apóstol Pablo. Hemos entendido que esa etapa de nuestra vida es transitoria nada más. De este mundo nada nos vamos a llevar, hermano. Todo se va a quedar aquí. Pero es forzoso transitar en este mundo para crecer en nuestro hombre interior. Dice aquí, las batallas para nosotros son espiritualmente. Empiezan ¿con quién? Con uno mismo, con el enemigo, con aquellos que nos instan a apartarnos de nuestro Dios, hermano. Por eso dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Quiénes son? Hermanos, pues aquí, en donde le toque, si los padres no son de la iglesia, el hijo sí, va a tener batallas. ¿Sí, hermanos? Si la nuera es de la iglesia y la suegra no, va a tener batalla. Los hijos, la hija contra su madre, si la madre no es de la iglesia y la hija sí, va a tener batalla. ¿Sí? Es un batallar que vamos a pasar, como lo vemos aquí, a la luz de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué encontramos aquí, hermanos?
pues lo que leyó nuestro hermanito, ¿verdad? Cuando marchaban de un lugar a otro o se lanzaban a nuevas conquistas, como le decía yo, el arca de Dios iba con ellos. Incluso lo vemos en Josué capítulo 3, como ya tuvimos ese estudio, hermanos, al cruzar el Jordán, aquellos sacerdotes que transportaban el arca fueron los primeros en entrar al agua. ¿Qué le pasó al agua? El Jordán se abrió, hermanos, hasta que el arca entró y así pasó el pueblo, ¿sí? En la destrucción de Jericó, ¿qué pasó? Llevaban el arca por delante. 6 días ¿dieron cuántas? 6 vueltas. Y el séptimo día dieron 7 vueltas. Y esos muros, esa ciudad amurallada de Jericó, cayó, hermanos, por la mano de nuestro Dios. Se destruyó Jericó, ¿sí? El arca tuvo un papel muy importante, hermanos, ¿sí? Entonces, si ellos fueran a la guerra sin el arca de la alianza, dice que Dios apartaba su vista de ellos y entonces eran, ¿qué? Derrotados, o ellos tomaban la iniciativa por ellos mismos, que Dios no le ordenara y que tuvieron fracasos, hermano, ¿sí? Como lo encontramos aquí a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, todo esto no es más que una lección para nosotros, como dice aquí a la luz de la escritura. El arca, ¿qué llevaba el arca, hermanos? Dice aquí Josué capítulo 6, verso 10 al verso 17. Seguramente ustedes ya lo leyeron en su casa, ya leyeron cuando el río Jordán se abrió, cuando pasó el arca. Lo encontramos en Josué capítulo 3, pero lo que llevaba el arca dice aquí, y es una lección grande para nosotros, hermanos. Josué 6 del 10 al 17, dice así: y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no daréis grita, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces daréis grita. El arca pues de Jehová dio una vuelta alrededor de la ciudad, y vinieron al real, en el cual tuvieron una noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los armados iban delante de ellos, y la gente reunida iba detrás del arca de Jehová, andando y tocando las bocinas. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volviéronse al real de esta manera, hicieron por 6 días, y al séptimo día levantáronse cuando subía el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y como los sacerdotes hubieron tocado las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: da grita, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Mas la ciudad será anatema a Jehová, ella con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todo lo que estuviera en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos, hermano. Entonces, esto es una lección muy, muy grande para nosotros, porque ¿qué llevaba el arca de testimonio? Esa cajita, hermanos, hueca, pero forrada por dentro de oro, que Dios en Éxodo capítulo 24, 25, le da el diseño a Moisés para que se hiciera esa arca del pacto, hermanos, y que dice aquí a través de la escritura que no sabemos cuándo y en qué momento se metieron esas cosas ahí, pero lo dice la escritura, la palabra de nuestro Dios, que esa arca llevaba adentro las tablas de piedra sobre las cuales Dios escribió los 10 mandamientos. ¿Qué más llevaba, hermanos? Dice aquí el libro de la ley que él había dictado a Moisés, lo que se conoce como la ley de Moisés. Cuando nosotros entramos en una lucha espiritual, también saldremos vencedores si es que llevamos con nosotros el testimonio de Dios. ¿Cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos vencer y convencer
a la familia que se ha vuelto nuestra enemiga por causa de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? ¿Cómo podemos ser vencedores? Si nosotros tenemos el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Su testimonio está en nosotros por medio de la ley escrita en nuestros corazones. O sea, los 10 mandamientos y la ley de Moisés, amados hermanos. Dice aquí, y en esta forma podremos, ¿qué? Ser victoriosos en todo, como lo encontramos dentro de la Escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. Tanto que el escritor a los Hebreos cuenta, hermanos, aquí en Hebreos capítulo 9, el verso 3 y el verso 4, nos dice, no lo que está viendo en ese momento, pero sí nos recuerda lo que había dentro de esa arca, como lo dice aquí el verso 3 y el versículo 4. Dice aquí, hermanos, dice aquí, desde el verso 1, tenían pero también el primer pacto, reglamento de culto y santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho el primero en que estaban las lámparas, la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro en esa arca. Ahí adentro había el arca del pacto, cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Ahora sí, dentro de esa caja, hermanos, que era el arca del pacto, cubierta de oro, que contenía una urna de oro que contenía el maná. ¿Qué más tenía? La vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué más? Y las tablas del pacto. Eso era lo que estaba dentro. Y a un lado de ella estaba el libro de la ley de Moisés, hermanos. Estaba a un lado el incensario de oro, hermanos, que se utilizaba, que el sumo sacerdote era el único que podría entrar una vez al año a ese lugar santísimo, ¿sí? Una vez al año, como ya lo hemos estudiado dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, amados hermanos, ahí, en ese propiciatorio, ahí hablaba en esa cubierta nuestro Dios. Moisés no tenía restricción alguna, porque cuando entraba al lugar santísimo, Dios, por eso dice, hablaba con él cara a cara, que no es otra cosa más que el ángel de Jehová. Nadie podría entrar, porque el que entraba, hermano, sin autorización de Dios, moría irremediablemente. Por eso al sumo sacerdote Aarón y al que era el sumo sacerdote, una vez al año, solamente podría entrar, como lo encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Pero Moisés tenía ese privilegio delante de nuestro Dios, delante de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Lo que dice aquí a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Aquí en Josué 1:8, todo lo que Dios le mandó, lo que Dios le dice, y es Josué 3:8, hermanos, lo que Dios le ha mandado. Dice, Dios se mostró en todo tiempo a Israel estando en Egipto y cuando salen. Él peleaba por ellos, pero el hombre se crea barreras en su mente tan poderosas que es capaz de llegar derrotado sin haberlo intentado. Por ello Dios se valía de hombres valientes y del arca del pacto, que era la urna que contenía el testimonio de la grandeza de nuestro Dios en el desierto. Hombres idóneos, ideales, valientes, como hoy el ministerio, ¿cómo tiene que ser? De hombres valientes, esforzados, con mucha confianza para guiar al pueblo a la victoria, hermanos, para entrar a esa tierra
prometida, así como nuestro Dios se valió de aquellos hombres como Josué, como Moisés y como tantos hombres del ayer y del arca del pacto, una cosa física para que el hombre pudiera, como lo vemos aquí, pasar a aquella tierra prometida, aquel lugar, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros vencer? ¿Cómo podemos nosotros caminar? Dice aquí a través de la escritura, hermanos, teniendo el testimonio de nuestro Dios. Recuerde, hermanos, la guerra no es nuestra. La guerra es de nuestro Dios. Si es interiormente en nosotros, que tenemos que componer muchas cosas en nosotros, porque estamos en ese punto, hermano, de ir componiendo muchas cosas en el tiempo que Dios nos preste de vida, pero tenemos que avanzar, caminar hacia adelante, haciendo la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Pues seguimos, hermanos, seguimos. Hermano David, con la familia, ayúdenos, por favor, con el quinto párrafo y el último párrafo para darle lectura a estos pasajes de la palabra de nuestro Dios, estos comentarios. Adelante, hermano. Sí, hermano, dice, Israel tuvo varios obstáculos para la victoria cuando, siguiendo sus deseos carnales, se inclinaban a las cosas prohibidas. De la misma manera, nosotros somos obstaculizados cuando permitimos que los malos hábitos controlen nuestra vida, como dice Efesios 4, 22 al 24. Nosotros, como miembros de la Iglesia de Dios, no debemos permitir que individuos nos estorben, individuos que son guiados por los deseos carnales más que por el Espíritu de Dios. Timoteo 6, el 3 al 5. La carne siempre tiende a hacer guerra contra el Espíritu de Dios, pero en nosotros siempre debe predominar el fruto del Espíritu. Como ya los vemos ahí en pantalla, ahí está en Gálatas 5, el 22 al 23. Gracias, hermano. Pasa vos. Pasa vos, hermano David. Gracias por ayudarnos, sí, hermanos, a tener esta lectura. ¿Qué dice Josué 10, 42? Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Hombre lleno de fe, hombre que le creyó a Dios, hermanos, y que además llevaba el arca y se hacía acompañar de hombres valientes, valerosos, ¿verdad? Eso lo encontramos a través de nuestro Dios. ¿Qué pasó con el tiempo? Hermanos, ya en los días de Nehemías, pues da este testimonio, Nehemías capítulo 9, verso 26. Pero te irritaron y rebeláronse contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Esto es lo que vemos, hermano. Cuando el hombre retrocede, cuando el hombre no le cree a Dios, cuando el hombre se deja vencer, cuando lucha y no puede, hermanos, y dice, pero han pasado años y no puedo dominar esto, pues Dios está permitiendo que hasta los últimos días de tu vida tengas esto para que siempre tengas lucha y no te apartes de las cosas de nuestro Dios, pues síguele. La mente del hombre necesita reconocer la grandeza de Dios. Así permitimos que el Espíritu Santo dirija nuestros pensamientos. Recordemos que si obedecemos a Dios, Él también estará con nosotros en los momentos de luchas internas, en los conflictos, por servir a Dios y por predicar su palabra, hermano. Por eso yo le decía, ¿verdad? Que las batallas son espirituales. Se pelean con armas espirituales porque Dios está con nosotros. Porque aquellos hombres del ayer que tuvieron esas batallas físicas tenían que ser diestros en el uso de las armas, hermanos. ¿Sí? Porque si no iba a ser imposible vencer al enemigo. ¿Sí? Entonces, si nuestra lucha es espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Orar mucho, hermanos.
estar firmes en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Para poder usar las verdades que están aquí en este libro sagrado de nuestro Dios contra Satanás. Como lo hizo ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando se enfrentó con Satanás. Allá lo encontramos en Mateo capítulo 4, ¿verdad? Del 1 al 11 lo encontramos, lo hemos leído a la luz de la palabra de nuestro Dios. Dice San Mateo capítulo 4, 1, entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre, oró, ayunó, y como tenía un cuerpo mortal como nosotros, hermanos, le dio hambre. ¿Quién llegó? Y llegándose a él el tentador dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. ¿Sí? Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjese cómo lo agarra Satanás y cómo él le contesta con los textos de la palabra de nuestro Dios que están allá, hermanos, en Deuteronomio capítulo 8. ¿Cómo vencer a Satanás? Mostrando las verdades que están en este libro sagrado como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice el verso 5, entonces el diablo lo pasa a la santa ciudad y lo pone sobre las almenas del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y le dice, hermano, que escrito está, a sus ángeles mandará a ti y te alzarán en las manos para que nunca tropiece con tu pie en piedra. Y Jesús le dice, Satanás utilizó la Biblia, utilizó los textos, hermano, de las Sagradas Escrituras y le dice, es que está escrito y nada te va a pasar. Jesús también utiliza la Biblia y le contesta, escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Así lo detenía, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, mostrándole lo que dice la palabra de nuestro Dios. Otra vez lo pasa el diablo a un monte muy alto. Es una batalla que tiene Cristo. Recuerde que viene de ayunar 40 días y 40 noches. Recuerde que tiene hambre, hermanos. Otra vez lo pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y dícele, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, y le cita otra vez las escrituras, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y lo vence, hermano. Por eso dice el verso 11, y el diablo entonces lo dejó, y aquí los ángeles llegaron y le servían. Aquí como lo vemos aquí, a la luz de la palabra de nuestro Dios. ¿Le fue fácil para Israel? No, tuvo mucho obstáculo, como lo leyó nuestro hermano, para alcanzar la corona, la victoria, ¿sí? Entonces, cuando se siguen los deseos carnales, se inclinaban a las cosas prohibidas, entonces Israel fracasaba, ¿sí? Y es lo mismo para nosotros hoy en día, hermanos. ¿Cuál es el obstáculo para nosotros cuando permitimos que los malos hábitos nos controlen nuestra vida? Como miembros de la iglesia de Dios, no permitamos, hermanos, que nadie, ni ninguno que se aparte de las cosas de Dios, hermanos, que sean guiados por los deseos carnales, nos quieran apartar de los de Dios, más que nos dejemos guiar por el Espíritu de nuestro Dios, porque, como decía nuestro hermano, aquí están los frutos del Espíritu, que es, hermanos, como lo vemos aquí, a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, dice aquí el verso, voy a leer un verso que no está aquí, hermano, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24. Mire cómo debemos de ser nosotros, como lo muestra aquí,
la palabra de nuestro Dios. Dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Que el siervo del Señor no debe de ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para que conozcan la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, esto es lo que debe de ser el que está al frente de la iglesia, hermanos, como lo dice aquí, a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué más debemos de buscar nosotros? Dice Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Hermanos, texto que ya hemos leído a la luz de la palabra de nuestro Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz sea con vosotros. Porque Dios es Dios ¿de qué? De paz. No permitas, hermano, que ni internamente ni exteriormente tenga derrota en la batalla espiritual. Seamos valientes y tengamos los frutos del Espíritu Santo. Tengamos el testimonio de las leyes de nuestro Dios y Dios siempre nos va a ayudar, hermanos, como lo dice aquí la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 2, dice Efesios capítulo 2, capítulo 4, ¿verdad? Verso 22 al 24. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y a vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios, en justicia y en santidad y en verdad. Tiene que haber una renovación mental en cada uno de nosotros para que Dios nos dé la victoria de la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo lo encontramos aquí? A través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, la carne siempre tiende a hacer guerra contra el espíritu y va a haber una lucha. El espíritu lucha contra la carne y la carne lucha contra el espíritu. Pero ¿qué debe de prevalecer? Que debe de ganar el espíritu, hermanos. Lo que hay en nuestra mente para salir victoriosos. Tenemos batallas, hermanos. Josué fue un gran hombre porque transmite fe a Israel. Dice en Éxodo, en Hebreo 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. En ese listado de personajes que ha alcanzado la promesa no se menciona a Josué, pero lo encontramos inmerso dentro del liderazgo que lleva para darle la misma o más confianza en Dios. Aun cuando ya no estaba Aarón y Moisés, en el tiempo actual, todos somos siervos de Dios y nuestra labor es desarrollar la fortaleza a los miembros de la iglesia a pesar de los momentos difíciles en que nos encontramos, en lo que estamos viviendo hoy en día, por esta pandemia, por rumores de guerra, hermanos, por lo que tengamos, estemos dentro del ministerio de paz de nuestro Señor Jesucristo. Ganemos personas, hermanos, no respondamos mal por mal, sino que al contrario, busquemos, recordemos que esta lucha es interior, y es contra el pecado, es contra la ley, hermanos, con aquellos que se oponen, dice aquí a través de la escritura. Tenemos lucha interior, tenemos lucha exterior, ¿sí? Defendamos la fe, como nos dice en la carta a Judas, porque Dios nos ha llamado a paz, nos ha llamado a amar al prójimo para que cumplamos en la ley. Amar es acción, hermano. El que ama ha cumplido la ley, como lo dice la
palabra de nuestro Dios, como lo dice las Sagradas Escrituras y como lo dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de testigos, hermanos, ¿sí? Entonces, la batalla es ese esfuerzo diario para entrar al reino de Dios por la puerta angosta. La batalla son esos conflictos que se nos presentan muchas veces y de diferentes maneras. Es la oposición para ser obedientes a Dios. Es también una comparación de una carrera, de una lucha. Recordemos la palabra de Josué. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Hay un corito ahí, hermanos, que tenemos. Preguntas. ¿Qué valiosa información encontramos en 1 Corintios 10:11? Que todo esto sucedió para amonestarnos. Y es una advertencia para enseñarnos, hermanos, que todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento escrito en la palabra de nuestro Dios es una enseñanza para nosotros. Pregunta número 2. Actualmente, ¿cómo son nuestras luchas como hijo de Dios? Pues ya dijimos que es una lucha espiritual, hermanos, como la encontramos dentro de la Escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. Pregunta número 3. La labor encomendada a Josué de parte de Dios era muy difícil, por lo tanto, ¿qué orden recibió Josué? Sí era difícil, muy difícil. Pero Dios le dijo, esfuérzate, sé valiente, y la ley de Dios no te aparte de ella ni a diestra ni a siniestra. Por eso obtuvo el éxito, hermano. 4. ¿Qué se nos aconseja en 1 Timoteo 6, 12 al 15 para poder obtener la vida eterna? Luchar, esforzarse y ser valiente, hermano. Y siempre nuestra lucha debe ser diaria. 5. ¿Qué se nos demanda en Romanos 12, 21? Que paguemos con un bien el mal, hermanos. 6. ¿De qué manera Dios manifestaba su presencia y protección para con el pueblo de Israel? Pues, hermano, con hombres valientes como Josué y llevando el arca del pacto al frente. 7. ¿Qué elementos contenía en su interior el arca de la alianza? La vara de Aarón, una urna que contenía el maná y las tablas del pacto, hermano, como lo encontramos dentro de la Escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Pregunta número 6. ¿De qué manera, dice aquí, de qué manera Dios manifestaba su presencia y protección para con el pueblo? Ya lo vimos, hermano. 7. ¿Qué elementos contenía en su interior el arca de la alianza? Pues ya vimos que la urna, la vara de Aarón y los 10 mandamientos. 8. ¿Qué debemos hacer con los malos hábitos que obstaculizan nuestro crecimiento espiritual? Pues luchar con ellos y alimentarnos de los buenos. Renovar, hacer una renovación mental, una revolución mental en nuestra mente. Última pregunta, 9. ¿Qué lucha constante existe dentro de nosotros y quién debe de salir vencedor? Pues el espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. ¿Quién debe de salir vencedor? El espíritu, hermano, lo que hay en nuestra mente, porque nuestro espíritu es guiado por el Espíritu Santo y por ende tenemos que tener los frutos del Espíritu Santo. Es la palabra de nuestro Dios, que Dios bendiga su palabra y paz a vosotros, amados hermanos.